everybody keeps talking about, oh, Kathleen's lost in this tragedy. No, she's not. Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y hoy veremos 25 misterios que han permanecido sin resolver durante los últimos 25 años. Daremos un margen de un año en ambos sentidos, por lo que deben haber ocurrido entre 1999 y el 2001. To this day, just what happened that morning remains a mystery. The crime unsolved, her killer never held to justice. La teoría de los Smiley Face Killers. They are hundreds of young men from all across the country, their deaths labeled as accidental drownings. Now, these retired detectives say it's murder. ¿Accidentes o asesinatos? Esta es la pregunta principal en el fondo de la teoría de los Smiley Face Killers. Sugiere que a partir de finales de la década de 1990, aproximadamente 45 jóvenes, la mayoría estudiantes populares y atléticos, han sido asesinados por criminales desconocidos. También se dice que encontraron grafitis de caritas sonrientes cerca de muchas de las escenas, lo que llevó a algunos a teorizar que los asesinatos estaban relacionados. Los principales defensores han sugerido que las víctimas fueron drogadas, secuestradas y asesinadas antes de que sus cuerpos fueran colocados en el agua para que las muertes parecieran accidentales. Sin embargo, muchos profesionales se muestran escépticos y creen que fueron accidentes. La teoría ha ganado atención en la cultura popular, pero sigue sin estar comprobada y es objeto de un amplio debate. Could these and the hundreds of others have fallen victim to a group these former detectives call the Smiley Face Killers? Trevor Deely. La mañana del 8 de diciembre del 2000, Trevor Deely salía de la fiesta de Navidad de su trabajo en Dublín, cuando se detuvo en la oficina para tomar un paraguas camino a casa. Las cámaras de seguridad también lo muestran salir de la oficina y pasar por un banco. Unos 30 segundos después se ve a un hombre vestido de negro que lo sigue. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de Deely y nadie sabe qué le sucedió. En diciembre del 2023, su hermano Mark informó que a pesar de las especulaciones, el hombre que caminaba detrás de él en la calle no es el mismo que el que estaba fuera de la oficina. Este último nunca fue identificado. David Carroll, más conocido como Wolf David Carroll, era un motociclista canadiense y miembro de los Hells Angels. Desempeñó un papel activo en una guerra de motociclistas canadienses que ocurrió a finales de los años 90 y principios de los 2000, y también fue un criminal de renombre involucrado en actividades como el tráfico de drogas y la extorsión, pero en marzo del 2001 la policía canadiense lo acusó de 13 cargos de asesinato en primer grado como parte de una ofensiva más amplia contra las bandas de motociclistas violentos. Sin embargo, estaba en México cuando se dictó su orden de arresto. Se presentó una solicitud de extradición, pero este evadió a la policía y sigue sin ser encontrado. Según informes, se le ha visto en varios países desde entonces, y la última vez fue en Australia en el 2012. Leah Roberts. Police traced the Jeep to 23-year-old college student Leah Roberts, who left her home in Raleigh, North Carolina 9 days earlier without telling anybody where she was going. El 9 de marzo del 2000, Leah Roberts, de 23 años, salió de su casa en Durham, Carolina del Norte, y en los 4 días siguientes condujo hasta Bellingham, Washington. Quienes la conocían informaron que estaba en un momento difícil de su vida. Recientemente había abandonado la universidad, parecía no tener rumbo y estaba lidiando con la muerte de sus padres. El 13 de marzo salió de un restaurante de Bellingham y nunca se supo de ella. 5 días después, su auto destrozado fue encontrado en el Parque Nacional North Cascades con el motor manipulado. Nadie sabe qué le sucedió y muchos teorizan que fue asesinada o desapareció voluntariamente para empezar de nuevo en otro lugar. There are few clues. Authorities cannot even say for certain if Leah was in her car when it crashed. Only one thing is certain. Leah Roberts embarked on a cross-country journey of self-discovery. Her friends and family are still waiting for her to come home. El Triángulo de Saint Clair. Wake up, you're not gonna believe what I saw. Ronnie? No, don't. Not now. No, listen, Ronnie, I never would have believed it. There was this
in the cab, it was this whole. It was a red whoosh. ¿El fenómeno ovni seguirá siendo relevante en el nuevo milenio? Si te hiciste esa pregunta, no tuviste que esperar mucho para saber la respuesta. Alrededor de las 4 de la mañana del 5 de enero del 2000, se vio un objeto misterioso sobrevolando los cielos de varias ciudades de Illinois, incluidas Highland y Lebanon. Este avistamiento ovni se convirtió en un elemento destacado en la cultura pop e incluso inspiró a Sufjan Stevens a escribir Concerning the UFO Sighting near Highland, Illinois. La FAA oficialmente le atribuyó el fenómeno a un dirigible publicitario, pero eso suena un poco sospechoso. ¿Por qué algo así sobrevolaría pequeños pueblos de Illinois a las 4 de la mañana? If this is just nerve gas, how come I know everything in such detail? I've never been here before. How come I know so much? What the hell is going on around here? Who are you people? Relia Wilson. Miskelly was in charge of checking up on Wilson and would eventually be accused of not visiting the home for a year. Did you ever see hugs and kisses from the defendant, Aurelia? Relia Wilson, de 4 años, desapareció el 18 de enero del 2001, lo que dio lugar a una investigación mediática por parte del Florida Department of Children and Families. Tristemente, no se denunció su desaparición hasta más de un año después. Su asistente social, Deborah Miskelly, no comprobó el estado de Relia y luego denunció tras ser acusada de fraude. Su tutora, Geraldine Graham, afirmó que un trabajador del DCF se la había llevado para una evaluación médica y no la había regresado, pero esa historia resultó ser falsa. También alega que Deborah sabía de la desaparición de Relia, pero no la denunció. Mucha gente cree que Graham asesinó a la niña y fue condenada por abuso infantil. Sin embargo, no fue condenada debido a la falta de pruebas. El cuerpo de Relia no ha sido encontrado. She has insisted all along that she took good care of Relia. She insisted that little Relia was a happy child, and yet couldn't explain, it just didn't make any sense, well, what happened to her and why she wasn't doing more to find out what happened to this little girl that she proclaimed to love so much. Kevin Palmer. Hay muchas preguntas sin respuestas en relación con Kevin Palmer. Trabajaba como vendedor de tiempos compartidos en España y en marzo de 1999 viajó a Newcastle, Inglaterra. O eso dijo. En realidad fue a Titchfield. Nadie sabe por qué mintió, ni siquiera por qué fue a Inglaterra, pero fue visto por última vez saliendo de un taxi después de discutir con 2 compañeros, John Howitt y Juan Arribas. Los 3 salieron juntos y tanto Howitt como Arribas volvieron a entrar sin Palmer. Nunca más se le volvió a ver. Los hombres admitieron que se pelearon con él y lo dejaron tirado en el suelo, pero no lo mataron. Sin embargo, algunos creen que no están diciendo la verdad. El asesinato de William Pokliovkin. Nacido en Moscú en 1923, William Pokliovkin fue un destacado académico ruso especializado en historia escandinava. Aunque probablemente era más conocido como experto en alimentación, estudió cocina rusa y publicó muchos libros e incluso llegó a ganar el premio Lang Cereto de Italia por su destacada obra culinaria. A pesar de haber escrito el popular libro A History of Vodka, no bebía alcohol. En marzo del 2000, su cuerpo cubierto de sangre fue encontrado en su departamento de Podolsk, después de incumplir un plazo de publicación. Había alcohol en su organismo y lo habían apuñalado 11 veces con un destornillador. Su posible asesino no ha sido identificado y nadie sabe por qué tenía alcohol. Seferino Peña Cuellar. We need a name. We need the next name, the guy that ties it all together. Este capo mexicano de la droga tuvo mucha relevancia en el Cártel del Golfo durante los años 90 como ejecutor y director de operaciones del crimen organizado. Pero en marzo del 2001 el capo Gilberto García Mena fue arrestado y muchos dentro del cártel sospecharon que Cuellar lo había delatado. Ese mismo octubre unos asesinos irrumpieron en su finca en Nuevo León e intentaron matarlo, pero no estaba en casa. Este suceso hizo que las fuerzas del orden lo investigaran más a fondo y con la ley y el cártel tras él, Cuellar se escondió. No se le ha visto desde entonces, a pesar de las declaraciones ocasionales que se hacen a través de su equipo de defensa legal. Sigue siendo un fugitivo y se cree que vive del dinero de la venta de drogas en Brasil, Cuba o Canadá. You're holding out on us, I know it. Hey, just give me a name. Just
Give me a name and I will get you some help. El asesino de Christy Jones. Esta mujer británica fue noticia internacional después de ser encontrada asesinada en Tailandia en el verano del 2000. Había viajado a Chiang Mai, la segunda ciudad más grande de Tailandia, y fue encontrada estrangulada el 10 de agosto. Las pruebas también sugirieron que había sido agredida sexualmente antes de su muerte, que ocasionó indignación internacional generalizada. A pesar de los mejores esfuerzos de la policía tailandesa, su asesino nunca fue encontrado. Desafortunadamente, la ley tailandesa exige que el plazo de prescripción de un asesinato sin resolver expire después de 20 años. Como tal, el caso de Jones se cerró oficialmente en el 20º aniversario de su asesinato, sin que se haya encontrado ninguna respuesta. Los asesinatos de West Mesa. It's the biggest homicide case in Albuquerque. 11 women found buried on the West Mesa, and today marks 13 years since the first woman was discovered. En el 2009 se encontraron los restos de 11 mujeres enterrados en el desierto a las afueras de Albuquerque, Nuevo México. Finalmente se descubrió que eran trabajadoras sexuales y la policía sospecha que fueron víctimas de una organización de tráfico sexual que operaba en el suroeste de Estados Unidos. Otros sospechan de un asesinato en serie. Se descubrió que fueron asesinadas entre el 2001 y el 2005, y muchas son hispanas de entre 20 y 30 años. A pesar de que se ha investigado a algunas personas de interés, el caso sigue abierto y sin resolver, y el yacimiento de West Mesa es ahora un sombrío recordatorio de las víctimas. After years of investigating, still no arrests have been made in the case, and now investigators are saying there are more suspects than they originally thought. Michelle Ann Harris. Did you kill Michelle? Absolutely not. Absolutely not. And the fact that I'm sitting here and having to go through this is just a horror show. Es triste que a veces un crimen se vea eclipsado por otro. Michelle Ann Harris era una mujer de 35 años de Nueva York que desapareció después de salir de la casa de su novio en Smithboro. Desafortunadamente, esto ocurrió la noche del 11 de septiembre del 2001, por lo que su caso prácticamente fue ignorado por los medios de comunicación, y las fuerzas del orden de Nueva York se centraron en los atentados terroristas, dejando poco espacio para ella. Su ex esposo Cal se convirtió en el principal sospechoso, e incluso fue condenado 2 veces por su asesinato, pero fue absuelto y puso una demanda por acusación maliciosa. Muchos siguen creyendo que él es el culpable, aunque técnicamente el caso sigue abierto, y debido a la ley de doble enjuiciamiento, no puede ser procesado de nuevo. It was unfair. We shouldn't have to live at home without both parents, especially because our dad didn't even do anything. Alexander Kazanov. Nacido en Rusia, Alexander Kazanov huyó a Brooklyn con su familia y se convirtió en un niño prodigio de las matemáticas. Destacó en este campo y llegó a ser una de las personas más jóvenes en escribir un paper perfecto en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, lo que logró a la edad de 15 años. En el verano del 2001 estaba en un periodo difícil. Tomaba antidepresivos y tenía varios problemas personales, lo que lo llevó a pedir un tiempo en la universidad. La mañana del 10 de junio salió de su casa en bicicleta y dijo que iba a la biblioteca. Nunca más se le volvió a ver y nadie sabe qué le pasó. Círculos en los cultivos. Very famously, back in the 1990s, there was balls of light flying across the field that were actually seen to lay the crops flat, and within a space of only a couple of minutes, they were filmed actually producing one of those designs. ¿Cuántas personas creen en los círculos en los cultivos? Aunque existen desde hace tiempo, se hicieron muy populares a finales del siglo XX. No por casualidad, después de que 2 farsantes admitieran haberlos hecho en un campo inglés. En el 2001 se habían registrado aproximadamente 10.000 círculos en cultivos de todo el mundo, muchos de ellos a finales de los años 90. En 1999 se registraron 17 en Canadá, mientras que en 1997 solo 2. Su popularidad culminó con los Signs, que se estrenó en el 2002 y recaudó más de $400 millones. Todavía no está claro qué causó la oleada de círculos en las cosechas a finales de los años 90 y principios de los 2000, ya sean engaños, fenómenos naturales o tal vez extraterrestres. What if it's catching a signal from them? It's not. But it wasn't working. Morgan, this crop stuff is about a bunch of nerds who never had a girlfriend in their lives. Es Neha Ann Phillip. Nia Phillip, an emergency room doctor who was going home to Battery Park City that fateful morning. When she saw the wounded fleeing World Trade, she ran inside the tower to help. Volvemos trágicamente al 11 de septiembre para conocer la historia de Sneha Ann Phillip.
estaba haciendo unas prácticas en el Centro Médico Cabrini cuando se produjeron los atentados. Vivía con su esposo en Battery Park City. Fue vista con vida por última vez el 10 de septiembre del 2001. Muchos creen que corrió hacia la zona cero tras los atentados, ya que vivía cerca y tenía una amplia formación médica, y que murió cuando se derrumbaron los edificios. Sin embargo, la policía de Nueva York también sospechó de un destino diferente, cuando descubrieron los graves problemas personales que había estado sufriendo en los últimos meses. A pesar de que no hay pruebas de que muriera en el ataque, oficialmente fue declarada víctima del 11 de septiembre tras una petición de su familia. So what happened to the 31-year-old doctor? We know that her name is listed here at the 9/11 memorial, but we don't know if she actually died here. Paul Skiba, Sarah Skiba y Lorenzo Chivers. New tonight, a new reward in a 25-year-old Colorado cold case. Yeah. The search is still going on for whoever murdered 3 people on this day in 1999, including a 9-year-old girl who'd gone to work with her dad and was caught up in the violence. Estas extrañas desapariciones han intrigado a los investigadores durante casi 30 años. Paul Skiba era propietario de una empresa de mudanzas en Westminster, Colorado, y el 7 de febrero de 1999 llevó a su hija Sarah con él al trabajo. También estaba presente Lorenzo Chivers, uno de los empleados de Skiba. Después de que la madre de Sarah denunciara su desaparición, las autoridades descubrieron que los 3 habían desaparecido. Curiosamente, se encontró una van de mudanzas en el estacionamiento a la que le faltaba la rampa de extensión y estaba destrozada a tiros. Había sangre de Sarah y Paul al exterior del vehículo, y a ninguno de los 3 se le volvió a ver. La policía actualmente sospecha que fueron asesinados y que sus cuerpos fueron arrojados a una masa de agua utilizando la rampa de extensión desaparecida. We're assuming that they were shot because there was some evidence that there had been some impact strikes from firearms at the location. So that's the assumption at this point. John Paul Sr. John Paul Sr., un piloto profesional, ganó tanto las 24 horas de Daytona como las 12 horas de Sebring en 1982. Por desgracia, cayó en una vida de delincuencia y pasó 15 años en prisión. Finalmente fue puesto en libertad en 1999 y conoció a una mujer llamada Colleen Wood, que desapareció en diciembre del 2000. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Paul, aunque nunca presentaron cargos en su contra. En el verano del 2001, él también desapareció después de salir de Fort Lauderdale en su barco. Las autoridades descubrieron que había sacado casi $40,000 de la cuenta bancaria de Wood tras su desaparición. Desde entonces se le ha visto en Jamaica, Fiji y Tailandia, pero no lo han capturado. Aisha Digri. After 20 years, I still believe my daughter is alive. I do not believe she's dead. And I know somebody knows something. I'm not crazy enough to think that a 9-year-old can disappear into thin air. En la madrugada del 14 de febrero del 2000, Aisha Digri, de 9 años, salió de su casa en Carolina del Norte. Por razones desconocidas, hizo una maleta y salió a la calle bajo una fuerte lluvia. Más tarde fue vista por un automovilista que pasaba por la autopista 18, pero cuando dio la vuelta para acercarse a ella, corrió hacia el bosque cercano y nunca más se la volvió a ver. Algunas de sus pertenencias se encontraron cerca y su bolsa de viaje se descubrió más tarde en una obra de construcción. Por desgracia, todavía no sabemos qué ocurrió. El FBI reabrió la investigación en el 2015 y en el 2024 se ejecutó una orden de registro en relación con el caso, en el que se nombró como sospechosos a un matrimonio local. Oficialmente el caso sigue abierto y sin resolver. This morning, we're finally getting some answers in the disappearance of Aisha Digri. For the first time, investigators are now saying she was likely killed and that her body was hidden. Vuelo 990 de Egypt Air. I rely on God. Whatever the first officer is intending, he says nothing except this phrase again and again. Uno de los sucesos más extraños en la historia de la aviación ocurrió el 31 de octubre de 1999. El vuelo 990 de Egypt Air volaba de Los Ángeles a El Cairo cuando se estrelló en el océano al sur de Nantucket. El accidente fue investigado por múltiples organismos, entre ellos la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Agencia de Aviación Civil egipcia.
Desafortunadamente, ambos llegaron a conclusiones sorprendentemente diferentes. La NTSB dictaminó que el accidente probablemente fue causado por acciones deliberadas del copiloto y quiso llevar el caso al FBI. Sin embargo, la ECAA rechazó esta propuesta y la conclusión de la NTSB, alegando que había sido un fallo mecánico. Los expertos independientes generalmente están de acuerdo con la NTSB, pero la falta de un motivo claro complica la teoría y sigue siendo divisiva. Stressed beyond endurance, the left engine is ripped from the plane. Los restos de Bear Brook. I think there's a push to give the voiceless back their voice and be that for them. I wanted them no longer to be Jane Does. They were individuals, they were people just like anyone else. Este caso lleva el nombre de Bear Brook State Park, que fue el escenario de un espantoso descubrimiento en 1985. Un cazador encontró un bidón de 208 litros y en su interior los restos de una mujer y una niña pequeña. Avancemos hasta el año 2000, cuando un policía estatal investigaba el lugar y encontró otro bidón con 2 niños pequeños. Las pruebas de ADN mostraron que estaban relacionados con la mujer encontrada en el otro contenedor, quien fue identificada más tarde como Marlies Honeychurch, y las 2 niñas eran sus hijas. La policía cree que todos fueron asesinados por un hombre llamado Terry Rasmussen, que era el padre de la niña aún no identificada y el novio de Honeychurch. Desafortunadamente, Rasmussen murió en el 2010, antes de que se pudieran obtener respuestas claras. Well, Monica, the little girl in this case is believed to be the victim of suspected serial killer Terry Rasmussen and known to be his biological daughter. Now this nonprofit is working with state police to try and identify the little girl through advanced genealogy techniques. Kathleen Peterson. What's wrong? My wife had an accident. She's still breathing. What kind of accident? She's down on the stairs. She's still breathing. Please come. Is she conscious? What? Is she conscious? No, she's not conscious. La muerte de Kathleen Peterson dio lugar a uno de los juicios penales más famosos del siglo XXI. Murió el 9 de diciembre del 2001 y su cuerpo ensangrentado fue encontrado a los pies de una escalera de su casa. Su esposo Michael llamó al 911 y se convirtió en una fuente de interés nacional. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado en el 2003, pero a lo largo de los años hubo una serie de acontecimientos posteriores al juicio y en el 2017 fue liberado tras declararse culpable. Aunque técnicamente esto cerró el caso en términos legales, el misterio sigue en la mente del público. ¿Michael mató a Kathleen o fue un accidente? Muchas personas siguen sin estar convencidas de ninguna de las versiones y no se ha aceptado ninguna explicación definitiva. There was just a very abundant amount of blood on her, on the floor, on the walls. That just was not consistent with somebody falling down the steps. Jill Dando. So one has to live with the hope that one day these people will get caught, someone will say something, allegiances change, friendships change. Esta periodista inglesa fue nombrada Personalidad del Año de la BBC en 1997. 2 años después, estaba muerta. La mañana del 26 de abril de 1999 fue asesinada a tiros frente a su casa en Londres. El crimen ha sido descrito como altamente profesional. El tiroteo se realizó al estilo de una ejecución. El autor escapó sin ser visto claramente y dejó pocas pruebas. Esto dio lugar a una de las investigaciones más extensas en la historia británica, pero por desgracia la policía no tenía nada con qué trabajar. En 2001, un hombre llamado Barry George fue condenado por su asesinato, pero nadie estaba convencido de su culpabilidad y fue puesto en libertad con importantes indemnizaciones por difamación. Entonces, si no fue él, ¿quién fue? And I can tell you very clearly that there is no way that Barry George committed that crime. It was a professional hit, a single shot to the back of the ear, clearly by an organised criminal who knew exactly what they were doing. Robert William Fisher. Exploded and ignited
El 10 de abril de 2001, la casa de Robert William Fisher explotó. En su interior se encontraban los cuerpos de su esposa Mary y sus 2 hijos, pero no fue un accidente. Una investigación determinó que la familia había sido asesinada y que Fisher no estaba. 10 días después, el auto de Mary fue descubierto en Young, Arizona, a unos 210 kilómetros al noreste de su casa de Scottsdale. Ahí es donde termina el rastro. Algunos creen que Fisher se quitó la vida, muchos otros piensan que se salió con la suya, probablemente asumió una nueva identidad y salió del país. Estuvo brevemente en la lista de los 10 más buscados del FBI, pero fue eliminado en 2021 tras la falta de pistas. Is Robert Fisher dead or alive, and where in the world is he? I would not be wasting my time if I had evidence or if we had indication that he's deceased. You don't think there's any chance he's dead? Not right now, no. Not at all. Notas de Ricky McCormick. Well, the FBI can't crack the code, but can you? Federal investigators now seeking some brilliant minds to help solve a 12-year-old unsolved murder case. El 30 de junio de 1999, el cuerpo de Ricky McCormick, de 41 años, fue encontrado en un campo de maíz de Missouri. En su cuerpo se encontraron 2 misteriosas notas escritas en un código que se describe como una mezcla de letras y números, a veces entre paréntesis. La familia de McCormick duda seriamente que él las haya escrito, ya que era analfabeto. Si las escribió, es probable que no tengan un significado oculto y sean solo letras aleatorias. Pero entonces, ¿para qué las escribió? A pesar de los mejores esfuerzos del FBI y de la Asociación Americana de Criptogramas, las notas siguen sin descifrarse, y nadie sabe qué significan o por qué fueron escritas. This is a murder mystery that has really baffled police. For more than a decade, the answer may be found somewhere in that alphabet soup of letters you just showed written on 2 pieces of paper. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ahora sí, vayamos al final. Los ataques con Anthrax. Tonight we find ourselves in the unusual and unhappy position of reporting on one of our beloved colleagues, a member of my personal staff who has contracted a cutaneous anthrax infection. Apenas una semana después del 11 de septiembre, Estados Unidos sufrió otro ataque de Anthrax. Varias cartas con la bacteria se enviaron por correo a diversas oficinas de medios de comunicación y senadores de todo el país, matando a 5 personas e hiriendo a 17. Tras una larga y exhaustiva investigación, el FBI se centró en un microbiólogo llamado Bruce Ivins, pero este se quitó la vida tras enterarse de que se presentarían cargos en su contra. A pesar de la insistencia del FBI, muchas personas dudan que él fuera el responsable, incluida la Academia Nacional de Ciencias, que llevó a cabo una revisión independiente y descubrió que las pruebas contra Ivins eran débiles. El caso está oficialmente cerrado, pero muchas personas siguen sin estar convencidas de la culpabilidad del científico, e incluso si fuera responsable, nunca se ha dado un motivo oficial. So it really is never before, never again did he have this extraordinary excess of hours in, 10, 20, 30 excess hours. By himself, alone, 10, 11, 12 o'clock at night, in those very critical times leading up to both of the mailings. ¿Crees que tienes alguna respuesta? But if Ivins mailed the letters, what possibly could be the motive? Why terrorize the country? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.